Ok, esta sería tarea 6, ejercicio número 2. Nos están pidiendo lo siguiente: rellene un listbox 1 con datos. A través de un botón haga que se copien todos los datos a otro listbox 2. Entonces aquí hay que programar dos botones. El primer botón, que es el más sencillo, simplemente es de agregar la información que el usuario digita en este textbox. Ujú. La información se agrega en una lista. Y este otro botón, copiar datos a listbox 2, que simplemente es ir copiando de uno en uno. Ujú. Entonces, yo ya había creado la interfaz gráfica para salvar un poco de tiempo. Vean que simplemente agregué los listbox y los dos botones junto con el textbox, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a programar es el botón número 1. Entonces, el comando para agregar sería el siguiente. Como tengo que agregar dentro de un listbox, entonces le hablo al listbox 1. Punto items, punto add, y ¿qué es lo que hago? Agrego, entre paréntesis, le agrego el contenido del textbox 1. Ese sería el comando para agregar en un listbox. Listo. ¿Cuál sería el otro botón? El otro botón sería el de copiar. Entonces, primero que todo, la lógica nos dice que tenemos que copiar todo lo que está aquí acá. Ajá. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero no sabemos cuántos elementos van a haber aquí. Al no saber cuántos elementos van a haber ahí, entonces tenemos que utilizar un ciclo para copiar de uno a uno. Entonces, voy a enseñarles el código cómo quedaría. Ujú. Utilizo un ciclo, ¿verdad? Empezando con un iterador en cero. Y repito lo que he venido hablando en las clases, que siempre tengo que empezar el iterador en cero cuando hablo de una lista, porque este, el índice del primer elemento de la lista es cero. Entonces empezaría en ese valor. ¿Y dónde tengo que terminar? Pues yo tengo un comando con el cual puedo sacar la cantidad de elementos que hay en la lista. Y le agrego un menos uno. ¿Por qué le agrego un menos uno? Porque de no agregarle un menos uno, entonces el ciclo se me iría hasta un valor que no existe. Recuerden que los índices de una lista siempre van un valor hacia abajo. O sea, el primer elemento de una lista, por ejemplo, el primer elemento, este elemento Costa Rica, el índice de ese elemento es cero. Guatemala, el índice de ese elemento es uno. Ven, entonces yo aquí tengo un total de 5 elementos en la lista, ¿verdad? Pero viéndolo del punto de vista de índices, entonces tengo hasta 4. Sería 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, tengo siempre un índice menos que la cantidad de elementos. Por lo tanto, entonces, siempre tengo que ir hasta este valor de acá. ¿Y qué es lo que tengo que ir haciendo? Pues tengo que ir copiando de uno en uno, ¿verdad? Entonces, para eso, le tengo que hablar al listbox 2. Entonces le hablo al listbox 2 y le digo que agregue, ¿qué? Que agregue el elemento del listbox que voy iterando. Entonces, como este valor i va a ir cambiando, primero empieza en 0, entonces le voy a decir que agregue el valor 0 o sea, la primera vez que el ciclo entra y vale 0, ¿verdad? Entonces, aquí sería que entonces el listbox 1.items en la posición 0 va a ser Costa Rica. Entonces lo va a agregar al listbox 2. La segunda vez del ciclo, la i ya no vale 0, sino que va a valer 1 porque se va aumentando de 1 a 1. Entonces, aquí va a ir a agregar el elemento del listbox 2 en la posición 1, que va a ser Guatemala. Y así sucesivamente hasta que llegue a 4. Cuando i valga 4, va a agregar el elemento de la lista en la posición 4, que sería Nicaragua, que sería el último elemento de acá. Y entonces así se terminaría el ciclo, ¿verdad? Lo voy a probar
para que ustedes vean cómo es. Voy a ir agregando elementos. Costa Rica, ujú, Guatemala, El Salvador, ujú. Y este botón me va a ir copiando Costa Rica primero, después Guatemala y después El Salvador. Ujú. Entonces así es como se resolvería ese ejercicio.